Estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a empezar con el tema que está programado para hoy, que tiene que ver con la aplicación de los intervalos dentro de la recta numérica. Como índice de contenidos tenemos la definición de los intervalos, notación, intervalos abiertos, cerrados, semiabiertos, algunos ejercicios y la unión e intersección de intervalos, ¿ya? Y al finalizar tenemos también un ejercicio de aplicación. Vamos a ver el concepto de lo que son los intervalos. ¿Qué nos dice que son los intervalos? Es una porción de tiempo o de espacio que existe entre dos hechos o dos cosas que generalmente tienen o son de la misma naturaleza. Dentro de la notación de los intervalos, tenemos que los intervalos pueden ser representados de la siguiente manera, ya sea con paréntesis para los intervalos abiertos o con corchetes en un extremo para los intervalos cerrados. Ya, dentro de lo que es un intervalo abierto, se lo grafica de esta manera. En uno de sus extremos encontramos el paréntesis. ¿Y qué quiere decir esto? Que el extremo del intervalo no pertenece. La manera de graficar dentro de la recta numérica es un círculo sin rellenar, mientras que el intervalo cerrado, el extremo sí pertenece. La forma en la cual se expresa uno de sus extremos es con un corchete, y para representarlo en la recta numérica se lo realiza de esta forma. Un círculo pintadito, un círculo con relleno. Un intervalo abierto es aquel que no incluye sus puntos finales, y el intervalo cerrado, por el contrario, es aquel que sí incluye sus partes finales. Ya, dentro de los intervalos abiertos tenemos que, bueno, dentro del intervalo abierto decimos que no incluyen los extremos. Por ejemplo, si tenemos este intervalo abierto, vamos a tener nosotros que representar el conjunto de todos los valores mayores a 1 y menores a 5. Con mayores a 1, quiero decir que puede empezar con el 1.001, 0002, mayores a 1, ¿no? El 1 como punto de inicio, y tampoco el 5 como punto de fin. Puede llegar hasta el 4,99999, pero no el 5. Tendremos el conjunto de números mayores a 1 y menores que 5, sin incluir los puntos finales e iniciales, como tenemos aquí el 1 y el 5. Y por el contrario, el intervalo cerrado, en cambio, su forma de representar es un conjunto de corchetes en cada extremo, con corchetes, y quiere decir que sus extremos sí pertenecen. Es decir, que si tenemos un intervalo que va del 1 al 5, pues aquí se toma en cuenta sus puntos finales. Y como nos damos cuenta en el modo que lo graficamos. Si se dan cuenta, el intervalo abierto se lo representa con un círculo sin rellenar y paréntesis, mientras que el intervalo cerrado se representa con un círculo relleno y corchetes. El intervalo semiabierto, en cambio, es una mezcla de los dos, tanto el cerrado como el abierto. Puede ser uno de sus extremos abierto y otro cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Que en un extremo va a incluir su punto final o inicial y en el otro extremo no. Aquí tenemos un ejemplo que nos dice representar el intervalo que va desde más 2 hasta más infinito. ¿Cómo lo vamos a representar en la recta numérica? Dibujamos la recta y graficamos el punto que va desde más 2 y al más infinito. No podemos situarlo en sí porque va tendiendo al infinito, ¿no es cierto? Y ambos son ¿qué? Abiertos. Vamos a realizar la gráfica de los siguientes intervalos. ¿Listo?
Dicho esto, me gustaría que lo realicen ustedes. Son 5 ítems. Es únicamente de graficar. Pueden valerse de una sola recta para realizar las gráficas y les espero la fotografía de este taller en el teléfono institucional, es decir, al numerito del cual recibieron el link para la clase, por favor. Si necesitan que les explique en algún punto, me avisan y les explico. Para continuar con la clase, necesito que me envíen ese taller, ¿ya? En este momento, por favor. Me alzan la manito quienes están haciendo. Gracias, Jennifer. Les espero entonces, ¿ya? Les espero el taller en el teléfono institucional. Buenas noches, licenciada. Disculpe, recién vine a trabajar. Hola, ¿cómo está? Ahorita están haciendo el taller de acuerdo a las indicaciones que le di anteriormente. Tienen que graficar todos estos intervalos en una sola recta. Únicamente para saber si me entendieron el hecho de graficar los intervalos abiertos y los cerrados. Tomando en cuenta que el primero es un intervalo semiabierto, el segundo es un intervalo abierto, el tercero es cerrado, el cuarto es abierto y el quinto también es abierto. Entonces eso tienen que graficar y enviarme la fotito al teléfono institucional. Hay que realizarlo. No le escucho. Que hay que realizarlo. Sí, ese taller tienen que realizar, el que les estoy compartiendo en este momento. Ya, ok, gracias, licenciada. De nada. Les repito, mis estimados estudiantes, si de pronto tienen alguna duda al momento que estén realizando, me pueden preguntar por este medio. No hay ningún inconveniente para que no les quede duda del tema, ¿ya?
Buenas noches. Muy buenas noches, bienvenido. Bien, vamos a continuar entonces, ¿ya? El primer ejercicio que nos pide un intervalo semiabierto que va desde -2 hasta 7. Al hablar de semiabierto decimos que en el extremo izquierdo es un intervalo cerrado y por lo tanto se va a graficar de esta forma con un círculo relleno, mientras que en el extremo derecho hablamos de un intervalo abierto, cuya forma de representación en la recta es de esa manera. Con el siguiente, hablamos de un intervalo abierto que va de 4 a 9. Su gráfica es de esta forma. En cada punto se sitúa un círculo sin relleno. En el tercero hablamos de un intervalo cerrado. ¿Por qué decimos que es cerrado? Porque se lo representa en los extremos con un corchete. Y su forma de representación en la recta es unos puntos, unos círculos con relleno. En el siguiente, bueno, ese de aquí lo vamos a obviar. En el siguiente, en el último, hablamos de un intervalo abierto que viene desde menos infinito. Un intervalo cerrado no puede ser que empiece en infinito. Siempre los intervalos que tienen al infinito son abiertos. Entonces, que va desde el -2 hasta el infinito. Entonces va desde el -2 y tiende al infinito el intervalo. Por eso no se sitúa en el conjunto. En el siguiente, ¿cuál será la respuesta correcta? El intervalo que va de 2 cerrado a 5 abierto. ¿Qué gráfica le corresponde la respuesta correcta? La B. La B, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de que en el extremo izquierdo es cerrado. Y la forma de graficar es un círculo relleno. Y en el extremo derecho es abierto. La forma de graficar es un círculo sin relleno. Listo. Ahora para ver la unión intersección de intervalos, nosotros tenemos dos conjuntos de intervalos, el conjunto A y el conjunto B. El conjunto A, por un lado, es abierto, que va desde -3 hasta 6. Y el conjunto B es cerrado, que va desde 1 hasta el 9. Vamos a graficar primero el intervalo A, que va desde el -3 hasta el 6 abierto. Va desde el -3, esta es una recta numérica, ¿no es cierto? Entonces ya situamos y va desde el -3 hasta el 6 positivo. Ambos abiertos. Correcto. ¿Este corresponde a cuál? Al A, al intervalo A. Ahora vamos con el intervalo B, cerrado desde 1 hasta 9. Colocamos hasta 9. Entonces, lo que hace la unión es tomar como parte de un nuevo intervalo desde el inicio hasta el final. Al inicio que tenemos de este punto inicial es abierto. Entonces tomamos desde el punto que iniciamos con un intervalo abierto, porque es lo que tenemos aquí, hasta el punto final que tenemos un intervalo cerrado. Por eso nos queda A unión B es igual a un intervalo abierto en el extremo izquierdo, que corresponde a que va desde -3 hasta 9 en el intervalo del extremo derecho, que es un intervalo semiabierto. Primero abierto y el extremo derecho cerrado. Esto en cuanto a la unión, se grafican los dos intervalos, tanto el A como el B, y se toma el punto final y el punto inicial y el punto final como parte de un nuevo intervalo para hacer la unión. Ahora la intersección de intervalos. De igual manera tenemos el intervalo A y el intervalo B. Tenemos que calcular A intersección B. Entonces el A va desde -2 hasta 5.
Se dan cuenta, está aquí. Y el intervalo B, que va desde el 0 hasta el 7. Ambos son abiertos. Ahora, ¿en qué consiste en cambio la intersección? Es todo lo que está formado por los elementos comunes a los dos conjuntos, es decir, todo lo que se interseca entre los dos, tanto el ángulo, tanto el intervalo A como el intervalo B. ¿Ya? Entonces, todo lo común que hay entre estos dos intervalos es lo que se toma en cuenta como intersección. ¿Dónde se cortan? ¿Dónde se chocan los dos? Desde el 0 hasta el 5. Porque si se dan cuenta, del 5 para acá, el B viene solito. Y del 0 hacia la izquierda, el A en cambio viene solito, por lo tanto no interseca. Entonces, tomamos como un nuevo intervalo el 0, el valor que va desde 0 abierto hasta el 5 cerrado. ¿Por qué abierto en el 0? Porque así es como empieza el intervalo B. Porque es cerrado en el 5, porque el último punto de aquí, donde ya finaliza la intersección, es cerrado. Entonces, A intersección B ha sido igual a un intervalo nuevo semiabierto que va desde 0 hasta 5. ¿Me dicen cuál es esta intersección, por favor? ¿Qué nos dice? Encuentra la unión entre los intervalos 3,9, 7,11. ¿Cuál será ahí la unión entre estos dos intervalos? ¿De dónde a dónde irá? El 3,9. Ese corresponde al intervalo A. 3 al 11. Del 3 al 11, ¿no es cierto? Es el inicio del uno y el fin del otro. El inicio de un intervalo y el fin del otro corresponde a la unión, ¿no es cierto? Siempre tenemos que graficar primerito el intervalo A, en este caso, que va desde el 3 al 9. Y el intervalo B, que va desde el 7 al 11. Va desde el 7 al 11. ¿Por qué se grafica así? Porque ambos corresponden a intervalos abiertos. ¿Cómo nos damos cuenta? Por la representación que tiene con paréntesis. Si fuera cerrado, la representación sería con corchete. Entonces va del 3 al 9 el primero y del 7 al 11 el segundo. Como les decía, la unión es desde el inicio de un punto hasta el final del último punto que tengamos en la recta numérica. Y esto es desde el 3 hasta el 11. Si tuviéramos que sacar aquí la intersección, ¿cuál sería? Tomando en cuenta que la intersección son los puntos comunes que hay entre los dos intervalos, tanto en el intervalo A como en el intervalo B. Siete, 8 y 9. Del 7 al 9. Sí, 7, 8 y 9, del 7 al 9, ¿no es cierto? Esa sería la intersección. Listo, mis estimados estudiantes. Vamos a dejar de compartir y vamos a ver lo que son las preguntas de la clase anterior. A ver, vamos a primero de bachillerato. Y las preguntas de la clase. Bueno, aquí quiero hacer referencia a lo que se está refiriendo, valga la redundancia. Esta pregunta es al concepto de lo que es un intervalo, ¿ya? Se ha pasado por alto en el momento de la configuración, pero es al concepto.
Entonces decimos que un intervalo es la porción de tiempo, de espacio que hay entre dos hechos o dos cosas, generalmente de la misma naturaleza. ¿Esto será verdadero o falso? Un intervalo fue la primera diapositiva que vimos. ¿Qué será un intervalo? Es verdadero, Miss. Es verdadero, ¿no es cierto? Muy bien. Listo. ¿Los intervalos de una recta son únicamente abiertos? ¿O cuál era la clasificación de los intervalos? Son abiertas y cerradas. Son abiertos, cerrados y semiabiertos. ¿Cuál era la manera de representar a los intervalos abiertos? Con paréntesis. Y la manera de representar los cerrados era con corchete. Eso viene a ser falso, ¿no? Viene a ser falso, ¿sí? Le damos terminar intento y ya se les genera a ustedes la nota automáticamente. Listo, estimados estudiantes, ¿tienen tal vez alguna pregunta? ¿Alguna duda? Se ha hecho relativamente corta la clase, pensé que me iba a faltar tiempo. Tenemos como 5 minutos. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta en cuanto a la plataforma? ¿No? Les prometo que no son solo ustedes, pero al menos hoy no me han querido participar. Estuve con los de segundo de bachillerato tampoco. Creo que, bueno, al menos acá en